Hola, hola, feliz tarde, bueno, feliz noche para acá, para Miami, feliz tarde para todas las personas que nos acompañan de diferentes países. De verdad que felicitarlos por haber abierto un espacio y poder estar aquí en busca de más información acerca de cómo monetizar su patrimonio, cómo generar una renta. Para los que no me conocen, mi nombre es Melissa González, soy asesor inmobiliario internacional, broker aquí en el área en el estado de la Florida, en Miami, en Orlando. Y hoy traje un tema que es de gran importancia y que me lo pedía muchísimo, y es cómo invertir en Estados Unidos a través de préstamos hipotecarios con la compañía de Fernando Galíndez. Fernando es representante de Q Capital y hoy nos va a estar acompañando. ¿Cómo estás tú, Fernando? Elisa, gracias por invitarme al programa y encantado de estar aquí con ustedes. Sí, sí, la idea es poder, déjame ver cómo estamos, yo creo que ya podríamos, son las 7:04, poder ayudar y aclararle todas esas preguntas a todos esos inversionistas que están aquí ansiosos de conocer cómo poder apalancarse y multiplicar su patrimonio a través de un préstamo hipotecario. Y además, Fernando, quiero decirles a la sala que todas esas personas que se queden al final tendremos una sorpresa de cómo poder beneficiarse, ¿ok? Un beneficio adicional. Nosotros nos encontramos aquí en el área de la Florida, entre Orlando y Miami. Y pues ya estamos a las 7:05. Yo creo que podríamos estar empezando, Fernando. Fernando, cuéntanos quién es Q Capital. Gracias, Melissa. Mira, Q Capital es un banco hipotecario establecido en Miami con más de 20 años en el mercado. Somos especialistas en préstamos para clientes internacionales y estamos acá para atender a esa clientela que nos está escuchando. Tenemos excelentes programas con poca documentación y somos líderes en el mercado eh, aquí en Florida. Excelente. ¿Y a qué se han dedicado en los últimos años? ¿O generalmente ustedes manejan productos para extranjeros específicamente? Mira, es nuestro nicho, nos conocen sobre todo por eso. Sin embargo, también prestamos a los residentes aquí en los Estados Unidos, tenemos préstamos comerciales también, es decir, que tenemos préstamos residenciales y comerciales tanto para americanos como para extranjeros. Ok, excelente. Fernando, cuéntanos entonces en cuanto a préstamos para extranjeros, ¿cómo las personas pueden apalancar su inversión en ese tipo de préstamo? ¿En qué consiste? Ok, Melissa, mira, podemos financiar hasta un 75% para casas y hasta un 70% para apartamentos. Es decir, que con 25% de cuota inicial te puedes comprar una casa o con un 30% te puedes comprar un apartamento. Los plazos son a 15 o a 30 años de amortización a una tasa referencial de 5,6%, lo cual es sumamente atractivo y la documentación es bastante sencilla. Básicamente lo que le pedimos a un cliente es que nos muestre una carta de ingresos emitido por su empleador o por un contador público en su país de origen, los extractos bancarios donde tiene el dinero para realizar la inversión, copia de su visa y su pasaporte, una referencia bancaria y una prueba de residencia que básicamente es un recibo de algún servicio de su casa en su país de origen. Esos son los 5 requisitos fundamentales para darle un crédito a un cliente internacional. Ok, es que muchas veces lo que yo les explico a los clientes en mis conversaciones en venta, y es que es mucho más sencillo, parece un poco ilógico, el préstamo para extranjero que el préstamo para local, ¿verdad, Fernando? Mira, Belice, es que el extranjero tiene trayectoria aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Miami y en Orlando. Se ha caracterizado por ser buen pagador. Los bancos americanos tienen apetito para prestarle al inversionista extranjero. Y el tema con el americano es que somos sujetos a una cantidad de regulaciones fiscales y entonces a la hora de evaluar al cliente es un poco más complejo. Lo hacemos con excelentes condiciones también, pero es un proceso más complejo, nuevamente por temas de regulación fiscal,
que lo que es para un extranjero que no tiene esa, vamos a decir, ese tipo de regulación que está, a los cuales estamos sujetos nosotros. Excelente. Fíjate, otra de las cosas con las que nos encontramos y es un poco la resistencia o digamos el miedo de apalancarse en un préstamo para extranjeros. ¿Qué le podemos decir a todos esos inversionistas que temen poder apoyarse en este tipo de instrumentos? Ok, mira, ven acá. Tenemos la mentalidad en Latinoamérica de que yo compro una casa, la compro de contado, la voy a vivir toda la vida y yo salgo de esa casa con los pies por los pies por delante. ¿Ok? Esa es la mentalidad de nuestros abuelitos. Cuando estamos hablando de una inversión, tú tienes que tratarla como tal. Tú no compras una casa para toda la vida. La vas a comprar por un plazo determinado, llámalo 5 años, 7 años, después la vas a vender y vas a realizar ganancias. Punto uno. Punto dos, más bien al contrario, si tú tienes un banco que te está apoyando, estás mitigando riesgos, porque quien está poniendo prácticamente todo el dinero o una parte importante es la institución financiera, no tú. Y tienes la ventaja que estarías construyendo plusvalía con el dinero del banco. Recordemos que los grandes capitales se han hecho y se han mantenido con bienes raíces. Sí, gracias por esa información. Y otra de las cosas que debido a toda la situación que se está viviendo, bueno, toda la inflación o la crisis que hemos estado viviendo a nivel mundial post pandemia, ¿qué le podemos decir a esos inversionistas en cuanto a las tasas de interés, en cuanto a tener el dinero en su cuenta, en cuanto a invertir en el real estate y apoyarse Ok, obviamente en un préstamo con las tasas de interés que estamos manejando actualmente? ok, vamos a empezar por el principio. Toda persona que está en Latinoamérica o en un país emergente tiene la necesidad de colocar por lo menos parte de su patrimonio en moneda dura. ¿Ok? Tiene que mitigar riesgo, tiene que diversificarse. Entonces, lo lógico es que traiga su dinero a dólar. ¿Sí? Sabemos que el dólar es la moneda más fuerte Moneda muy hoy en fuerte. día y de hecho hoy está 1 a 1 con el euro. Entonces, ¿qué pasa? Mencionaste un punto sumamente importante. Producto de la pandemia, sabemos que a nivel global las fábricas cerraron. Eh, China estuvo cerrada, Shanghái hasta no hace mucho. Tenemos una guerra, Ucrania con Rusia, y Total. súmele a eso de que había mucho dinero en la calle producto de los estímulos con la pandemia. Por eso la Reserva Federal ha tomado la decisión de aumentar las tasas. Estaban a niveles sumamente bajos justamente por la pandemia. Las está regularizando para equilibrar, y no es crisis, equilibrar los mercados. Ahora, cuando estamos viendo de que la tasa de inflación está en 8.6 y estamos dando préstamos en 5.6, estás tomando una tasa real negativa. Lo mejor que tú puedes hacer es tomar dinero prestado para comprar un bien que se va a revalorizar y mientras esa inflación siga de esa forma, tu, tu deuda en términos reales vale cada vez menos. ¿Ok? Ahora, Correcto. ¿qué pasa si tú dejas tu dinero en el banco? Bueno, mira, Es eh, al terminar un año, en términos reales tienes 8.6% menos. Y te cuento una cosa, si tú haces el desglose del índice del precio consumidor, ¿okay? Que te llegue ese 8.6, en todos los países del mundo eso es manipulado. Vas a ver que dos activos importantes como son vivienda, carros, no están ahí. Sabemos que la vivienda se revalorizó mucho más, tanto a nivel de alquileres como de compra, por dos razones. Una, a nivel de compra, porque los materiales de construcción han subido, producto de esto como que estamos hablando. Y el tema de alquiler es que tenemos un déficit inmobiliario en los Estados Unidos de 5.5 millones de propiedades, de casas. Hemos visto una migración dentro del país donde la Florida tuvo un un crecimiento crecimiento. poblacional de 1%, 200.000 personas, cuando estados como California, Nueva York decrecieron.
¿Por qué? Porque sabemos que la Florida, de los 50 estados, es uno de los 10 que goza de simple tributación. Es decir, tenemos una tributación federal, más no federal y estatal como lo tiene California, Como Nueva lo York, tienen otros etc. países, correcto. Claro, entonces cuando tú les permites a las personas que trabajan remoto, entonces prefieren irse de estados tan caros a venirse a la Florida y de paso hemos visto empresas, bueno, lo mismo con Tesla, se fue de California para Texas. Hay un fondo importantísimo, un fondo de cobertura llamado Citadel, cerró en Chicago, movió su casa matriz para Miami. Entonces, estamos viendo esa migración importante de empresas a lo que llamamos el Cinturón del Sol, que básicamente somos Florida y Texas. Sí, sí, totalmente. Y además que en este caso Orlando y yo creo que Miami también han dejado de ser ciudades turísticas, nada más, sino que ya hay otras, o sea, hay otras áreas que están en crecimiento, las áreas del deporte, las áreas culturales. Fíjate tú que Miami, con lo de la Fórmula 1, además de todos los eventos que se desarrollan, está el segundo distrito financiero después de Nueva York. Entonces, eso ha ayudado obviamente a lo que es el aumento de esa población, ¿correcto? Seguro, la Fórmula 1 es una consecuencia, el Mundial de Soccer, de fútbol, es una consecuencia de eso que tú me estás diciendo. Miami es el segundo distrito financiero más importante de los Estados Unidos. Podemos decir que del mundo, ¿ok? Pues de Nueva York, que es la capital financiera del mundo, y si Miami a nivel Estados Unidos es el segundo, podemos darle la importancia que se merece. Tenemos los principales puertos y aeropuertos de todo el país. Orlando, y ojo, turismo sigue siendo Obviamente. importantísimo, pero en el caso de Orlando se hizo un estudio con U-Haul, la compañía de transporte, y resulta que es la ciudad de mayor crecimiento de todo el país. Así es, Si tú personas vas a Lake Nona, por ejemplo, vas a ver lo que es Medical City. la ciudad médica, yo vivo en Leilona. Estás viendo de que Disney está transfiriendo su casa matriz eh, para esa zona. Tienes los centros de entrenamiento de KPMG, La ampliación del tienes aeropuerto. la ampliación del aeropuerto, la Federación Mundial de Tenis, en fin, N Sí, cantidad de cosas que está ya Orlando, no es solamente Mickey, tiene una exacto, parte sí, porque les aeroespacial sumamente gusta. importante, ¿no? Entonces, inclusive te comento y que es impresionante, bueno, ya tenemos el tren bala que viene de El- Miami a Orlando, Listo para el año pero que no viene. solamente eso, en Orlando ya se sabe que hay un joint venture con una compañía inglesa que se llama Lilium y es la ciudad piloto para carros con despegue vertical, o sea, carros voladores. O sea, lo que veíamos con los Simpsons ya es una realidad. Entonces, Sí. ahí tú te das cuenta de la importancia que está teniendo la ciudad de Orlando a nivel nacional y a nivel internacional también. Totalmente, totalmente. Y gracias por toda esa información tan valiosa. Y yo día a día, obviamente, lo comparto con todos mis clientes y es una de las formas de que ellos se sientan más seguros de, a pesar de todo lo que está pasando a nivel mundial o todo lo que le temen de poner su dinero aquí, su inversión en los Estados Unidos, entonces pues puedan sentirse más seguros por todo el crecimiento. Un estado que está en ese crecimiento, ¿me entiendes? Difícilmente podrá tener repercusiones económicas como tal, ¿no? Otra cosa importante que es acerca lo hablaba de la inicial, ¿ok? Que me pregunta muchísimo, Fernando, en lo que son las diferentes, en lo que son los condos, hoteles, lo que son las casas, los apartamentos. Tú hablabas obviamente 25% al principio, pero en el caso que yo he trabajado con muchos inversionistas que están en condotel, ¿cómo manejas tú la inicial? Un condotel se mide como una operación comercial, no residencial. Ok, La tasa de interés es un poco más alta. Obviamente hay una prima por riesgo. Financiamos con 30% de cuota inicial, es decir, que eh, podemos apalancar a una persona con un 70% y se evalúa con una propiedad comercial, es decir, que se va a medir cuando se hace el avalúo de la propiedad, la renta
potencial de ese inmueble y en base a eso se determina el ingreso de esa propiedad y de ahí la fuente de repago del préstamo. ¿Ok? Excelente. Fíjate tú, por aquí estamos teniendo algunas preguntas. Déjame ver. Poder aquí. Fíjate, una pregunta bien interesante que están haciendo ahí en el chat es que, Fernando, que dicen, bueno, cuando hablan de extranjeros, que si hablan de integrantes de una LLC como posibles receptores del préstamo, ¿ok? Eso forma parte de nuestra asesoría, que constantemente hablamos con los inversionistas, y es el hecho de apoyarse en una empresa para la compra de o para su inversión, apoyarse a través de una LLC. A nivel de préstamo bancario, ¿cómo funciona? Perfectamente. La propiedad sale a nombre de la corporación, el préstamo sale a nombre de la corporación, simplemente los compradores, las personas naturales pasan a ser los garantes y se evalúan a las personas naturales, que son los dueños de la corporación, para el préstamo. Es decir, toda persona que tenga más del 5% de las acciones de la compañía son sujetos a evaluación crediticia. Excelente. Fíjate, tu otra cosa, Fernando, que es el hecho del dinero. El dinero debe estar aquí. Nos encontramos muchas veces, y lo hemos conversado con los clientes, es que tienen el dinero en la cuenta en su país o lo tienen quizás en un certificado de inversión. ¿Cuánto? Sabemos de que hablamos de que ellos deben tener los 60 días o 60 días para que el banco pueda ver de dónde viene el dinero. ¿Cómo podríamos decirles a ellos, asesorarlos en cuanto si están próximamente a hacer una inversión? Ok, lo que tenemos que mostrar es de dónde viene el dinero. Por ejemplo, si esa persona vendió una propiedad en su país de origen, yo no necesito esperar 60 días. Simplemente muestro el documento compra-venta, la transferencia con que le pagaron y el ingreso de ese dinero a su cuenta bancaria. Ya con eso estamos mostrando la procedencia de los fondos y estamos cumpliendo con la parte de legitimación de capitales. ¿Ok? Entonces, eh, no es necesario que tengan 60 ni 90 días. Pedimos un historial en el estado de cuenta de 90 días justamente para detectar si hay algún movimiento fuerte de ingresos de dinero y en ese caso le preguntamos al cliente, mira, este depósito de dónde proviene, pero si se justifica, como por ejemplo te menciono, vendió un carro, vendió una propiedad, no hay ningún problema. Exacto. Sobre todo para esos países donde obviamente no tienen un control cambiario y ellos necesitarían tener ese dinero entonces aquí en la cuenta al momento de cerrar o lo más pronto posible en la cuenta de los Estados Unidos. Ellos podemos arrancar el proceso con tienen el dinero en su país de origen, simplemente antes de cerrar, con un tiempo prudencial, tienen que pasar los fondos a una cuenta aquí en los Estados Unidos en el banco de su preferencia. Ok, ¿Ok? perfecto. Fernando, esas personas que no tienen cuenta aquí en los Estados Unidos, obviamente, pero entonces cuentan con esa cantidad de dinero, ese 30%, esos $150,000, $180,000, dependiendo de la inicial, deben abrir una cuenta lo más pronto, deben abrir una cuenta en Q Capital, en un Bank of America, que es lo que me dicen todo el tiempo, me preguntan. Mira, Q Capital es un banco hipotecario. Los bancos hipotecarios son los bancos de segundo piso. ¿Ok? Los bancos comerciales, como es Bank of America, sí, ellos intermedian fondos en el sentido que ellos captan fondos del público, como los Wells Fargo y Citibank. Pueden ir a cualquiera de esos bancos y abrir su cuenta bancaria con ellos. Y sí, háganlo con un tiempo prudencial. Yo creo que este tipo de cosas se hace planificada. Si van a invertir acá, constituyan su empresa, su corporación, abran su cuenta bancaria, preapruébense con nosotros, conmigo, en Q Capital, y una vez que tengamos eso, salen contigo a ver propiedades y a elegir el tipo de inversión de acuerdo a sus necesidades. Exactamente, porque tenemos aclararle un poco a ellos que el préstamo bancario pueden apalancarse bien sea para una inversión a largo plazo como una inversión a corto plazo, ¿correcto, Fernando? Que es decir, a corto plazo, digamos, rentas cortas, Airbnb, pero también para cómo funcionan los países de nosotros, renta larga. Sí, sí, correcto. Es decir, el préstamo hipotecario es por 15 o 30 años de plazo, Eso es sin importante. embargo, mediante amortización
promociones extraordinarias, puedes cancelarlo antes de ese tiempo. Si conseguiste el dinero, puedes pagarlo. Pero sí financiamos propiedades que sean destinadas para tener un inquilino a largo plazo, llámese un año, o para ese tipo de casas vacacionales, como mencionas, que son cada vez más comunes para Airbnb. Exacto. Y yo digo, y otra cosa, además de poder apalancarse, el beneficio de un préstamo es las tasas de interés que manejan para extranjeros, ¿correcto, Fernanda? Fíjate tú, en los países de nosotros, yo me acuerdo que para comprar una casa estaba entre el 11% y el 18%. Estamos hablando en Venezuela. ¿Te acuerdas que era el crédito Y eso fue de primeros compradores, de ley de política habitacional? eso fue LPH, correcto. Yo trabajé un buen tiempo con Santander y el préstamo para ejecutivo era 12%. ¿Ok? Sí, sí. Y era un beneficio que le da a uno el banco. Claro, entonces es un interés mejor que el que pueden recibir en sus países. Entonces, esto es una ventaja para tomar acción en esto, ¿no? Mira, sin duda, yo te digo una cosa, yo siempre lo menciono, yo me gradué aquí hace muchos años atrás, como muchas personas, después de graduarme, me regresé a Venezuela y trabajaba en Venezuela y venía a los Estados Unidos con frecuencia, o sea, me encantaba venir para acá. Yo nunca compré, primero porque yo estudié en Michigan, venía a Miami, pero Miami me parecía tan grande que decía, bueno, ¿por dónde empiezo? Me hubiese encantado conocer una Melissa González que me llevara la mano y me dijera, mira, dentro de este monstruo de ciudad llamado Miami, tienes este tipo de zona, este tipo de propiedad, eh, mira este tipo de inversión, y mucho menos que me dijera, puedes comprar los créditos. Créeme que si lo hubiese hecho, tuviese muchísimo más dinero que tengo hoy en día. Te cuento algo. En 1997, tú te comprabas aquí en la ciudad de Weston por $105,000 un townhouse de 3 habitaciones. Wow. ¿Ok? Sí. Y de paso con crédito. Eso me enteré obviamente después, ¿no? Es muy fácil ser general después de la guerra. No, yo salí a comprar un apartamento en Margarita. Para los que no conocen Venezuela, una isla muy bonita Una isla muy bonita, ok, exactamente. pero tú me echas el tiempo atrás, no compro en Margarita, me compro un apartamento aquí en Miami y ese townhouse que te menciono ahorita vale $400,000. Claro, es la revalorización y la plusvalía que se lo decimos a diario a esos inversionistas, porque en Venezuela, y yo sé que está pasando en muchos otros países, es que las personas no tenían esa visión de poner el dinero afuera en una moneda en dólares, sino que personas con negocios reinvertían en sus propios negocios. Eso nos pasó muchísimo. En su propio Entonces, negocio, no, claro, claro, claro. Pero, a ver, existe un riesgo político hoy en día en toda Latinoamérica y todos lo sabemos. Existen riesgos de devaluación y lo mejor que puede hacer una persona es, y yo no estoy diciendo sal de tu país, no estoy diciendo vende tu negocio, no, diversifícate. eso es lo que yo le digo. Yo no los invito, sobre todo a mis inversionistas, yo no los invito a que tienen crisis políticas, que salgan corriendo de sus países, sino simplemente protejan su patrimonio, ¿ok? Y sobre todo, ¿qué le decimos a esas personas que llegan aquí, que nos ha pasado, bueno, aquí tengo $300,000, quiero comprar una propiedad de contado? ¿Qué le podemos decir a esas personas, Fernando? Cómprate 2 propiedades de $300,000 poniendo 150, estoy pensando en voz alta, con 150 en cada una y te vas a comprar 2 propiedades de 300 que suman 600, tu revalorización va a ser sobre $600,000, el activo que está de tu lado son $600,000, que es muy distinto a 300, porque de paso, entonces vas a tener 2 propiedades alquiladas en vez de una. Por mucho que sabemos que hay escasez de propiedad, en algún momento tu inquilino de esa única propiedad se te va a ir y la vas a tener desocupada. Si tienes dos, muy difícilmente las dos se te queden desocupadas al mismo tiempo. Sí, Nuevamente, diversifícate, mitiga y, riesgo. y apaláncate. Preguntaban, Y Fernando, apaláncate. de que si hay algún banco
que abra cuentas remotos. La otra vez teníamos, sí tenemos personas que pueden abrir cuentas, a Marlene, que yo he estado en contacto con ella, que hemos trabajado conjuntamente, y puedan poder, dejen su información allí y con muchísimo gusto yo les voy a dejar también mi información, escríbanme y podemos ayudarlos y asesorarlos en eso. Sí, Nodus es un banco y Marlene fue compañera mía muchos años, que abre cuentas remotas, hablen con ella y yo los voy a atender de la mejor manera. Sí, sí, ellos generalmente tienen un portafolio de bancos y son bancos obviamente a nivel de Bank of America, o sea, avalados por la ley americana y simplemente, que es lo que yo he conversado y se lo he, se han apoyado varios de mis clientes es en eso, en que ellos los asesoran y entonces tienen una cita con el banco telefónicamente, ellos estudian la aplicación, la solicitud, de dónde vienen los fondos y todas estas cosas y pueden abrirlo tranquilamente de manera de poder hacer después sus transferencias y tener el dinero aquí, que eso es lo primero que yo le digo a los clientes, si quieren no compren, pero protege tu dinero en una cuenta aquí en los Estados Sí, Unidos. claro, pero está el tema que estamos hablando, Melissa, de inflación. Yo le digo una cosa a las personas que están en Latinoamérica, pues yo sé que hay gobiernos que les encanta, y típico del socialista, hablar mal de que los Estados Unidos está quebrado, etcétera. Les digo algo, señores. Florida, no podemos comparar Estados Unidos con ningún otro país por el tamaño. Florida tiene una economía de $1 trillón, ¿ok? Tendríamos que sumar varios países en Latinoamérica para llegar a la economía de Florida. Y somos 20 millones de personas. Es decir, que tenemos un ingreso per cápita de $56,000 al año. Exactamente. Entonces, definitivamente, y si comparan, España como país tiene una economía similar a la del estado de la Florida, para que tengamos idea y podamos medir las cosas peras con peras, ¿no? Entonces, cuando me dicen tengo miedo de meter dinero en los Estados Unidos, yo creo que más miedo les debería dar dejarlo Dejarlo. en un país latinoamericano, sobre todo bajo la situación geopolítica de hoy en día. Sí, totalmente. Fernando, ¿cuánto tarda el proceso generalmente cuando ya tenemos todos los requisitos, precalificamos a las personas, tenemos la oferta, buscamos la casa, tenemos la oferta, la introducimos, la aceptamos, contrato ejecutado y el banco hacer ese trámite? Ok, me dice, si tengo toda la documentación por parte del cliente, incluyendo el contrato compraventa, en 45 días estamos cerrando. Excelente. Ese comprador tiene que estar aquí en los Estados Unidos. Excelente pregunta. Mira, si estamos hablando de ciertas desarrolladoras, como por ejemplo Lenar, tienen que venir para el cierre. ¿Ok? De lo contrario, no. Se puede hacer con un notario local, dependiendo del país, y simplemente se apostilla esa notarización o se hace el cierre en la embajada de los Estados Unidos en ese país frente a un notario americano. Excelente. Fernando, me están preguntando, podríamos, que lo dijimos al principio, pero podríamos repetir nuevamente, de todos modos, después yo se los puedo pasar, los requisitos. Seguro, claro que sí. Una carta de ingresos emitido por un contador público licenciado o por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa para la cual trabaja la persona, copia de la visa y el pasaporte, los últimos 3 estados de cuenta bancarios donde tiene el dinero para realizar la inversión, una referencia bancaria y una prueba de residencia, que es un recibo de agua, luz, teléfono de su casa en el país donde vive. Excelente, gracias. Y pues bueno, nada, vamos a presentarle a esas personas, a esos inversionistas que están ansiosos de quizás ver los números. Trajimos para ustedes, Fernando nos va a presentar un ejercicio de manera de que el valor, donde podemos ver cuánto hay que dar para el plan inicial, cuáles son los gastos asociados y todo esto. Si nos apoyan en ponernos la presentación del ejercicio para poder presentárselo.
Sí, yo les vamos a dejar, dejen su información allí y con muchísimo gusto le vamos a repetir Con le podemos gusto. poner lo que son los requisitos que dicen que por favor se los pongamos. Fíjense, bueno, no sé si logran leer un poquito, si logran leer ¿Puedes bien. ampliarlo un poco? Vamos a ver si se podría ampliar un poquito. Ok, ok. Pues si quieres, ok. Eh, perfecto, ok, listo. Esta es una propiedad construcción primaria Exacto. de Lenar, ok. Ujú. Em, vemos el precio, si lo minimiza un poco para ver el precio de compra. Minimizado un poquito la pantalla, Ok, 500. ahí está, perfecto. Y ahí Vas a ver, está, ok, déjenme allí, 541.890. 541.500, correcto. Das un 25% de cuota inicial. Te queda un préstamo en 406.417,50. Vas a ver de que tenemos dos opciones acá. Ya, espérate, Una, espérate. No, súbele un poquito más, Will, porfa, que nos están apoyando ok, aquí. Démele un poquito más. Un perfecto. poquito. Ajá, allí lo Ambos ves. casos son amortización a 30 años. Ok. Uno es un préstamo fijo 5 años, el otro es a 7 años. Obviamente, entre más largo el plazo, hay una prima pequeña, Ajá. pero no es gran cosa, 5.6 versus 5.7. Ven que en el caso de 5 años fijo, la cuota mensual principal interés son 2.339,57. Los impuestos mensuales son $903. Les explico un poco. Cuando una Exacto. persona compra una propiedad aquí en los Estados Unidos, paga impuestos anuales, el banco retiene con el préstamo una doceava parte, de manera que al vencer o al terminar el año fiscal, el banco paga los impuestos en nombre del dueño de la propiedad. Igualmente sucede con el seguro. La prima de seguro $4,000 al año, y vemos que se desglosa mensualmente a 336, creo que dice ahí. Ok. En el caso de Miami, todos tenemos una póliza adicional por inundación que vale $1,000 al año, también se desglosa, y en este caso hay una cuota de mantenimiento de la asociación, que son esos $230. Y básicamente la asociación estas son organizaciones que tienen por lo general piscina, tienen vigilancia privada, etcétera, y de ahí sale esa cuota de mantenimiento para un total de 3.800 y algo, que es lo que vemos en el pago total mensual. ¿Ok? Sí, 1896, algo así lo que dice. Ajá. Ahora hablamos de los Correcto, closing costs. Ajá. correcto. Aquí en los Estados Unidos hay algo que se llama closing costs, que son los gastos de cierre, que son los gastos de protocolización. En este caso están en el orden de los $18,000. El desarrollador cobra una prima de 1.75 sobre el valor de la propiedad, y esa prima es básicamente por el impacto de esa propiedad en la urbanización y en la ciudad, a nivel de cometidas, de calle, eh, cableado, etcétera. ¿Ok? Y eso se cobra en el cierre, y para dar un total de los gastos de cierre, pues, ¿no? Ujú. El banco pide que tenga la persona 6 meses de reserva aquí en los Estados Unidos de los gastos mensuales totales, y en total estamos diciendo a la persona que necesita $174,000 para realizar la inversión. ¿Ok? Correcto, correcto. Sí, algo importante es exacto, es aclararle a ellos de que su principal interés son los 2.339 que pueden ver allí arriba. Pero exacto, pero lo que tú le decías, el banco le va a quitar generalmente, de repente no la asociación, porque la asociación se encargan de pagarlos ellos Correcto, mensualmente, pero simplemente necesita meter entre su cuota o hacer el cálculo, el pago total, por eso ustedes lo hacen, ¿correcto? correcto. O sea, es decir, una persona que la compra de contado se quita el 2.339,
pero el resto de los gastos los sigue teniendo, porque tiene que por asegurar la supuesto. propiedad, porque tiene que pagar impuestos y porque tiene que pagar la cuota de mantenimiento de la propiedad donde está viviendo. Correcto, correcto. Y esos que muchas veces nos preguntan, Fernando, esos, en lo que hablabas acerca de ¿las reservas tienen que darlas para la inicial o simplemente con que los muestre es suficiente? Es mostrarlos. El banco lo que quiere, y esto es hasta sentido común, si tú te estás comprando una propiedad, en esta propiedad vimos que vale 500 y tanto de $1,000, y los gastos totales son $3,800 al mes, ten aquí en los Estados Unidos por lo menos 6 meses de esos pagos mensuales. Sabemos que la vas a alquilar rápidamente, etcétera, pero vamos a ser previsivos. Ten 6 meses acá en tu cuenta, no se van a ignorar del pago de esa propiedad. Y se recomienda que aparte de eso tengas en tu país de origen colocado en lo que quieras, en el instrumento financiero que tú quieras, otros 6 meses. Que, a ver, toda persona debe tener por naturaleza, por precaución de sus gastos mensuales, 6 meses de caja guardados en un banco. ¿Ok? O sea, Exactamente. eso es, siempre yo digo, eso es sentido común. Entonces, si una persona solo con tener eso, ese dinero está dentro de esa reserva. Excelente. No sé si tienen alguna pregunta que que los podamos aclarar. Entonces, claro, una propiedad en ese rango de precio muy probablemente se adquiere por igual o superior, y eso es porque yo me dice, de lo que es el pago mensual. Entonces, ahí está la parte atractiva para el inversionista, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y este es un ejercicio obviamente que todo va a depender, es importante hacérselo ver a los clientes de la zona como tal, del área, los taxes, eso va a influir los taxes de la propiedad, el seguro también, también el condominio, si es un townhome, si es una casa, obviamente queremos llevarle este ejercicio de manera que ustedes ven y miren con una excelente tasa que es de 5.6, ¿ok? Y 5.750, o sea que no varía. Muy poco la variación. Y nuevamente, difícilmente una persona mantenga un préstamo y una propiedad por 7 años. Por lo general, entre ese plazo, los 5 o 7 años, la persona vendió y realizó ganancias y volvió a invertir en otro. Y otra cosa importante decirle a los clientes es que nosotros siempre generalmente le hacemos un cálculo de cuánto se alquila la propiedad, bien sea si renta corta o renta larga, porque lo ideal es que pueda pagarse, o sea, y generalmente así ocurre con nuestros inversionistas, que el préstamo se pague solo, o incluso estamos hablando cuando es renta larga, incluso muchas veces hasta le queda una rentabilidad de un 4%. A diferencia que quizás cuando es renta corta, que estamos hablando de una rentabilidad de entre un 8 y un 10%. Sí, sí, mira, me acaba de llegar una pregunta y permíteme contestarla. Me dice, tengo Tranquilo. 59 años, a mí me dan un préstamo. Si no te lo dan, demanda. Aquí en los Estados Unidos no te pueden limitar por edad. Y te digo una cosa, he conocido personas de 70 años más activas que una de 25, que son empresarios, dueños de Súper negocios, que importante, están... excelente pregunta, de verdad que sí, para aclararle a la audiencia. Aquí no hay límites y fíjate tú, aquí me preguntan La también. ley no lo permite, o sea, no hay discriminación por edad. Excelente, exactamente. ¿Cuántas propiedades puede apalancarse un inversionista, Fernando, en un préstamo hipotecario? Todas las que quieran mientras tenga ingresos para mantenerlas. Y por lo Mientras sus menos, ingresos aguanten y tengan capacidad de pago y tenga para dar en todas esas propiedades su cuota inicial y tenga reservas y tenga para los gastos de cierre, no hay límite. Que excelente. cuidado, hay países como Canadá, por ejemplo. Canadá le tiró una prohibición de 2 años a los inversionistas extranjeros, lo Wow, cual me increíble. parece absurdo. A ver, si tú tienes un problema de déficit inmobiliario, como de paso lo tenemos acá, incentiva la construcción, incentiva el empleo, incentiva el crecimiento de la economía. ¿Ok? Claro. Diciéndole al extranjero no traigas dinero no es la solución.
Wow. Aquí sí lo queremos. Aquí sí los queremos, sí. Mira, Fernando, me preguntas de cuál puede ser el ingreso mensual. ¿Qué ingreso se necesitaría para una casa de este monto? Ok, Y con, ok, excelente punto. Y hay que estar consciente que si te estás comprando una casa, que los pagos mensuales son casi $4,000, tú no debes ganar menos de $12,000 al mes, como mínimo. ¿Ok? ok, Hay que estar claro de eso. ok, excelente. Y $12,000 obviamente que va a ser el cambio de acuerdo Sí, correcto, al cambio monetario de su país, pero al contralor de $12,000. y bien sea a través de una carta de su empresa o a través de un estado de ganancia y pérdida emitido por el contador, ¿correcto, No, Fernando? no, una carta de un contador Una y carta nosotros le de vamos a, certificación. correcto, correcto. Y nosotros le vamos a tener el modelo tal cual como vamos a necesitar que el contador escriba la carta. Fernando, ¿qué porcentaje aprueban ustedes los préstamos? Mira, lo que pasa es altísimo. Son muy raros que se caigan porque los preaprobamos con sumo cuidado. ¿Ok? Tiene que ser de que salga algo que no nos dijeron, que eh, nos dijeron que son dueños de una empresa que no son. Y el banco tiene forma de saberlo. Que haya algo que no coincide en la documentación. Okay. Ese tipo de cosas. Pero por eso siempre le decimos a los clientes, dime todo. Exacto, se hace, por eso se hace una precalificación. Nosotros hacemos entrevistas, nosotros, Correcto, exactamente, correcto, de que tú puedas revisar todo minuciosamente. correcto. No es que por alguna razón me llegó una carta emitida por un contador diciendo que tú eres el dueño o que eres accionista con X porcentaje de una empresa y resulta ser de que no lo eres. Muy Exactamente. probablemente salga a flote. Sí, nos preguntaban de que si la rentabilidad mensual de este ejemplo cubre la cuota y gastos. Y eso es lo que se busca, que generalmente cubra la cuota y los gastos. Sí, Nosotros podemos exacto, mandarle igualito el ejercicio vía correo exacto. electrónico, podemos reunirnos y darle los detalles y hacer un cuadro, que es lo que a mí me gusta hacerle a los clientes, un cuadro de análisis de inversión, donde ellos puedan ver entonces cuáles son los gastos y cuánto se está cubriendo de acuerdo a la renta que se maneja en el área. Correcto. Déjame ver si tenemos otra preguntita por aquí. Me preguntan, ¿una persona con 1 año de residencia es mejor como inversionista o como extranjero? Pero es que si ya eres residente, no Cuidado. puedes. Si ya tienes seguro social y tienes más de 6 meses viviendo en este país, tú eres un residente fiscal, ¿ok? Entonces, tengo que tratarte como un ciudadano americano. Eh, entonces, y con eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Para mí o para el Q Capital y todos los bancos, un extranjero es una persona que vive en otro país, que sus ingresos provengan de ese país, no que esté Correcto. viviendo aquí en los Estados Unidos. No, ¿tú sabes qué pasa? Porque me ha pasado con frecuencia que son personas que son residentes pero viven en otro país. ¿Cómo harías en eso? O sea, ¿me entiendes? O sea, viven en Colombia, viven en Ecuador, pero Ok, no. vamos a suponer un mexicano que vive en Colombia. Ok, Perfecto, él es un mexicano, pero sus ingresos provienen de Colombia y se mide como si fuese un colombiano. ok. ¿Ok? Chévere. Que ojo, tienen las mismas ventajas a un mexicano. O sea, las condiciones son exactamente iguales, Ok, pero tiene que mostrar sus ingresos de Colombia. ok. Para un crédito aproximadamente 400,000, ¿qué monto mensual exigen en un préstamo? Yo creo que sería como lo que hiciste ahorita, como un 30%, ¿no? Exacto. No, para un crédito aproximado de 400, ¿cuánto es el monto mensual que exigen? Habría que ser los números, este desglose al revés, pero debe estar por el orden de los 8 o 10 mil dólares al mes de ingreso. Ok.
Déjame ver qué tenemos por aquí. Pues yo creo que ya estaríamos listos aquí en cuanto a preguntas, Fernando, ya listos para cerrar. ¿Qué le decimos entonces para cerrar a todos esos inversionistas para que tomen acción? ¿Qué les puedo decir, Melissa? Que lo hagan tan pronto estén listos para hacerlo. En que, en ¿Ok? que cada día que pasa se devalúa más su dinero, ¿correcto? Sí, yo siempre comparo una inversión inmobiliaria como con sembrar un árbol. ¿Cuándo fue mejor sembrarlo? ¿Hace 5 años que ya el árbol es grande o hoy que quizás es un árbol chiquitico? Entre más rápido siempre es mejor. Correcto, correcto. Y pues nada, Fernando, de verdad que súper agradecida con esta presentación, con apoyarnos para seguir educando a todos esos inversionistas. Yo les decía que voy a dejarles aquí la hojita con la información a todas esas personas que quieran precalificarse, si nos apoyan con la información para apuntarse para hacer una reunión, una precalificación personalizada con Fernando y conmigo. Entonces, de manera de que, y todas esas personas le decía que se quedaran hasta el final, que wow, todas las personas se quedaron hasta lo último buscando esa información adicional. Decirles que las personas que se precalifiquen en las próximas 48 horas, ¿ok? Y no solamente que se precalifiquen, que además hagan su inversión y podamos cerrar esa propiedad, pues van a tener una contribución de $1,000 para lo que son los gastos de cierre. Perfecto. Entonces ahí está mi información, de manera de que podemos hacer una cita y precalificarse conjuntamente con Fernando. Seguro. Y Yo de la todas maneras en el chat le información. dejé también mi teléfono y mi correo electrónico. Ay, excelente, excelente. Y de manera que aquí también pueden escanear a través del código todo lo que es la información, incluso poder hacer una cita a través de Calendly, que de manera de que tenemos unas citas personalizadas por 30 minutos totalmente gratis, así que para seguir ayudándolos y asesorándolos a hacer su inversión. Muchísimas gracias a todas esas personas que se conectaron. Gracias nuevamente, Fernando, por tu apoyo y pues seguimos en contacto. Gracias a ti, Melissa. Siempre me encanta trabajar contigo y hacer este tipo de De eventos que nos seminarios. permiten Quedamos a educar. la orden para todas las personas que nos están escuchando y les deseo a todos buenas noches. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos.